Buenos días, buenas tardes o buenas noches, queridos estudiantes. Vamos, como habíamos quedado, a desarrollar como tal el caso práctico que se había estipulado, que se había propuesto para la evaluación final. En este modelo, la idea es que ustedes puedan desarrollar el proyecto que ustedes han pensado desarrollar en el transcurso del año escolar. ¿Qué es lo que vamos a presentar el día de la feria empresarial? De tal manera que cuando los jurados verifiquen la información puedan estar seguros de que ustedes hicieron una buena parte financiera y de que los datos que ustedes tienen ahí pues son los adecuados. Obviamente ustedes van a sustentar todos esos datos con base en la sustentación que tiene de parte del estudio de mercado, del análisis que se hizo posterior a todo eso en el mercado. Entonces aquí tenemos un resumen como tal de los datos que habían en la evaluación final. El primer paso que había que hacer para poder desarrollar el caso práctico, que a la mayoría les fue bien, pero en este caso lo que vamos a hacer es desarrollarlo en la hoja de cálculo Excel, es poder de alguna u otra forma eh, trabajarlo en la hoja de cálculo para poder hacer un ejercicio de sensibilización. Aquí colocan el nombre respectivo de su empresa o de su proyecto y vamos a empezar a pasar los datos de la hoja de datos a el balance inicial. En balance inicial tenemos en activos estas tres cuentas, en pasivos estas dos cuentas y al final vamos a sumar. Como es un balance, las sumas tanto el total activos como en total pasivos tiene que ser la misma. Entonces empecemos. En caja, ¿qué tenemos que hacer? Colocar lo que es el capital de trabajo. Eso ya se ha definido en el caso anteriormente, entonces le vamos a dar igual, vamos a ir a la hoja de datos y vamos a seleccionar el capital de trabajo o la caja, que es este valor que estamos acá. Seleccionamos, nótense cómo se pone la celda y le damos Enter. Entonces inmediatamente el dato se pasa. Vamos a seguir pasando datos. Siguen los gastos preoperativos. ¿Dónde están los gastos preoperativos? Acá. Los gastos preoperativos son estos estudios de gastos preoperativos, que son de 4 millones. Seleccionamos y damos Enter. La maquinaria, ¿cuánto se invierte en maquinaria de equipo? De acuerdo a los datos, aquí dice que son 8 millones. ¿Listo? La idea es dejar bien amarrados los datos. Vamos a totalizar. Generalmente lo más recomendable es trabajar con suma, tabulamos y seleccionamos toda la columna. Ahora pasemos a los pasivos. Tenemos un total de activos de 20 millones. ¿Cuáles son las obligaciones? Las obligaciones en este caso son el crédito que adquirieron los inversionistas para poder llevar a cabo el proyecto. Aquí dice crédito bancario de 10 millones, seleccionamos, le damos Enter. Y en patrimonio sería el aporte social, lo que los socios como tal consiguieron dinero de ellos. En este caso el aporte social serían también 10 millones. La idea, compañeros, es que ustedes también puedan desarrollar un presupuesto en el cual se simule que la mitad de dinero la ponen los accionistas o los socios, en este caso ustedes, y la otra mitad sea dinero que se consigue a través de bancos. ¿Listo? Vamos a aplicar entonces la fórmula. Para totalizar, tabulamos y seleccionamos toda la columna. Si lo prefieren, pues simplemente le dan igual, seleccionan la celda más la otra celda. Listo, completamos entonces el balance inicial. Vamos a pasar al presupuesto de ventas. ¿Cómo desarrollamos el presupuesto de ventas? Primero que todo hay que tener en cuenta que el presupuesto de ventas está dado aquí en unidades. Así lo vamos a trabajar. Ustedes, de acuerdo a los estudios de mercado, a los análisis de mercado que han hecho, ustedes tienen que sustentar esta cifra. Esta cifra es la cifra más crítica dentro del ejercicio que estamos haciendo. ¿Por qué? Porque es donde los jurados van a entrar a verificar si la información que ustedes dan es coherente o no es coherente. Recuerden que son personas que pueden tener conocimiento del mercado y no va a ser fácil convencerlos si salimos con cualquier dato suelto. Entonces, para el año 1, dice en la hoja de datos que hay un potencial de mercado de 10 millones y acá, más abajo, dice la firma venderá el 10%, el 20% y el 30% anual respectivamente. Obviamente sabemos que es de ese potencial de mercado, lo que quiere decir que nosotros para poder hacer el presupuesto de ventas tenemos que darle igual y tenemos que sacar el 10% de esas 10 millones de unidades. Entonces seleccionamos las 10 millones de unidades y lo multiplicamos inmediatamente por el 0.10. Puse el 0.10 para no tener que hacer ninguna otra amarra en la cifra. Entonces en este caso el 10% de 10 millones de unidades sería 1 millón de unidades y hacemos exactamente lo mismo para el año 2, solo que en el año 2, si bien vamos a seguir trabajando con el mismo potencial de mercado, ya no se va a multiplicar por el 10%, sino que en el caso se decía que era
por el 20%. Y para el tercer año, vuelve y juega, seleccionamos datos, los 10 millones de unidades y lo multiplicamos por el 30%, que es de acá, y terminamos el presupuesto de venta, las unidades de presupuesto de venta. Recuerden, muchachos, que este es un presupuesto bastante sencillo. Este presupuesto estamos trabajándolo con base en el libro de finanzas prácticas para países en desarrollo del señor Luis Fernando Gutiérrez Marulanda. Hay un caso muy similar que él trabajó, pero entonces nosotros lo que estamos haciendo es cambiar los datos. Posteriormente vamos a hacer el presupuesto de la deuda o la tabla del presupuesto de la deuda. En el año 0 en principal vamos a colocar lo que pidieron prestado los socios, que en este caso fueron los 10 millones de pesos, que si queremos lo podemos amarrar de aquí de obligaciones o en su defecto lo podemos amarrar de la cifra datos. Entonces aquí está el crédito bancario de los 10 millones, lo colocamos acá. Vamos a colocar los pagos a principal. ¿Cuáles son los pagos a principal? Pues simplemente a pagos a principal va lo que estamos abonando como tal a la deuda. Entonces, en este caso estamos hablando de los mismos 10 millones, los cuales van a estar divididos. Según el caso, se van a pagar durante esos 3 años. Entonces, aquí colocamos los periodos dentro de la tabla de datos para que se pueda jugar también con el cambio de periodos en el momento en que podamos hacer la sensibilización. Le damos Enter y como es el mismo dato para los siguientes años, entonces lo que vamos a hacer es repetir el dato. Vamos a darle igual, seleccionamos la de celda anterior, Enter, y para el año 3 en pagos a principal hacemos lo mismo, igual, seleccionamos la celda anterior y Enter. La pregunta aquí es, ¿cómo sacamos entonces el saldo que causa interés? El interés como tal se trae nuevamente los 10 millones de principal, que es sobre el cual lo vamos a trabajar, y posteriormente para sacar el saldo que causa interés para el año 2 y 3 vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a coger los 10 millones del año 1 y los vamos a restar del pago a principal que se hizo en el año anterior, en ese mismo año o en el año subsecuente. Y de esa misma manera lo hacemos para el año 3. Entonces cogemos esos 6.666.000 y lo restamos de los 3.333.000. Aquí nos arroja el dato y a este saldo que causa interés le vamos a sacar, según el caso, el 10%. Entonces vamos a seleccionar los 10 millones y lo vamos a multiplicar. Como en la hoja de datos está referenciado ese valor, entonces aquí dice que el interés anual es del 10%. Seleccionamos y le damos Enter y hacemos exactamente lo mismo con los siguientes años. Entonces volvemos a la hoja de datos, lo multiplicamos por el interés anual. Damos Enter. Volvamos a hacer. Volvámoslo a hacer. Esto multiplicado por este 10%. Y finalmente estos 3.333.000 multiplicados, recuerden que se multiplica con asterisco, no lo olviden, por el mismo 10%. Listo. Tenemos el siguiente presupuesto, que es el presupuesto de la deuda, totalmente desarrollado, totalmente terminado. Vamos a hacer entonces el presupuesto de depreciación y el presupuesto de los gastos preoperativos. Vamos a trabajarle la misma tabla. Entonces, de acuerdo al presupuesto de depreciación, en el año 0 se hicieron unas inversiones, tanto en maquinaria como en gastos preoperativos. Pasémoslas directamente de la hoja de datos. Entonces, tenemos la maquinaria, que de acuerdo a la hoja de datos, la maquinaria nos costó 8 millones de pesos, la seleccionamos, ¿sí? Y lo mismo hacemos con los gastos preoperativos. ¿Cuánto gastamos en el año 0 de gastos preoperativos? En este caso, en el año 0 de gastos preoperativos, tenemos una cantidad cercana a los 4 millones de pesos. Se me estaba perdiendo. Listo. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Como la depreciación va a ser en línea recta y dentro del caso la idea es que se deprecie o dentro de los 3 años siguientes, lo mismo se pague el diferido en 3 años, entonces vamos a dividir lo que invertimos entre los periodos, en este caso los 3 años. Como es el mismo dato, entonces le damos igual, seleccionamos celda anterior, igual, celda anterior.
y hacemos lo mismo con los gastos con el diferido de gastos preoperativos. Le damos igual, seleccionamos los 4 millones, lo dividimos entre el número de periodos. ¿Cuántos son los periodos? Aquí están. Es un presupuesto a 3 años. Listo. Es el mismo dato, igual, dato anterior, y para el año 3, igual, dato anterior. Listo, muchachos. Ya lo que viene es simplemente pasar prácticamente datos de los presupuestos que acabamos de hacer al PIG o lo que conocemos como el estado de resultados. Este estado de resultados es un estado de resultados muy sencillo, no nos estamos complicando, simplemente quiero que ustedes tengan una aproximación a lo que es el manejo del uso de la herramienta, que en este caso es la hoja de cálculo y todas las facilidades que permite para poder hacer un trabajo bien desarrollado. Entonces tenemos las ventas de unidades, que dice que es a 5.000 pesos la unidad, pero entonces ¿de dónde vamos a sacar ese dato? Si yo sé que para el primer año tengo un presupuesto de ventas de 1 millón de unidades, que eso está en el presupuesto de ventas, y que voy a vender cada unidad a 5.000 pesos, pues lo más lógico es que yo tenga que multiplicar que ese millón de unidades del primer año por el precio que lo voy a vender. Y el precio en el que lo voy a vender está dado aquí en precio de venta unitario en estos 5.000 pesos. Eso significa que 1 millón por 5.000 son 5.000 millones de pesos. Hacemos inmediatamente el ejercicio para el año 2, que es coger entonces el presupuesto de ventas ya no del año 1, sino del año 2, que son estos 2 millones de unidades, y la multiplicamos por los mismos 5.000 pesos. Vamos a suponer que los precios no varían, vamos a trabajar sobre precios constantes. Se dice eso, entonces seleccionamos y damos Enter. Y lo mismo hacemos para el año 3. Presupuesto de ventas, año 3, y multiplicamos por los datos que vamos a seguir vendiendo a los 5.000 pesos. Listo, el costo variable. Producir cada uno de esos artículos que voy a vender tiene un costo, ¿sí? En este caso sería el costo variable. ¿Por qué? Porque entre más unidades yo produzca, pues más costoso me va a salir. En este caso se calcula que un costo variable es de 2.000 pesos la unidad, lo que significa que tengo que tomar también el presupuesto de ventas. Yo no puedo vender unas unidades si no las produzco y si no incurro en ese costo. Selecciono y multiplico, ya no por el precio de venta, sino por el precio del costo variable. Aquí en este caso, el caso nos dice que nos cuesta producir a 2.000 pesos de unidad. Hacemos exactamente lo mismo para el año 2 y para el año 3. Presupuesto de ventas, lo multiplicamos por los 2.000 pesos que nos cuesta producirlo, desarrollarlo, y para el año 3 exactamente lo mismo. Entonces seleccionamos presupuesto de ventas, los 3 millones de unidades por los datos, los 2.000 pesos que se están invirtiendo. ¿Listo? El costo fijo, según el caso hay unos costos fijos anuales, costos fijos muy bajitos. Este caso es un fijo anual de 30 millones de pesos. Como solo tenemos una celda en el lado de la hoja de datos, pues fácil la pasamos dando igual. Dato anterior, igual, dato anterior. Vuelvo y repito, este es un ejemplo bastante sencillo, demasiado sencillo, ¿sí? Desde el punto de vista real, en la parte financiera, muchos de esos cálculos que estamos sacando ya acá son un poco más complicados, un poco más complejos, un poco más elaborados. Simplemente como esto es un ejercicio académico, pues vamos a tratar de hacer una aproximación lo más cercana posible a lo que es este ejercicio. ¿El interés de dónde viene? De un presupuesto que ya calculamos antes, que es el del presupuesto de la deuda, que es este. Como están los datos organizados, simplemente seleccionamos, damos Enter, y cuando el puntero se nos convierta en esta cruz gruesa sin las flechas, seleccionamos y arrastramos el dato. Por ende, entonces ya nos sale el dato anterior. La depreciación, ¿cuál sería? De este presupuesto de depreciación, seleccionamos estos 2.667.166.67. Nuevamente arrastramos y el diferido de gastos preoperativos lo sacamos de la depreciación también, que es este valor. Seleccionamos, damos Enter y arrastramos el dato.
¿Listo? Vamos a arreglar un poquito acá, que por el efecto de haber arrastrado, pues se pierde un poquito la forma de la tabla que venía anteriormente. Ya la arreglamos. La utilidad gravable, ¿de dónde sale? O lo que conocemos como utilidad bruta o utilidad antes de impuestos, sería igual de los ingresos, y a eso se le va a restar todos y cada uno de los gastos que aparecen a continuación. Todo lo que son costos, interés, depreciación, el diferido de gastos preoperativos. ¿Por qué? Porque son costos en los que incurre la empresa. Lo único que son ingresos son los que tenemos arriba, que para el año 1 son de 5.000 millones de pesos. Damos enter, como es la misma fórmula para los demás, entonces arrastramos la fórmula y ya tenemos proyectado a los 3 años el estado de resultados con la utilidad gravable. En el caso de la evaluación nos decía que el impuesto de renta es del 34%, entonces básicamente vamos a tomar este valor de la utilidad gravable y lo vamos a multiplicar por el 0.34, que acá dice imporrenta. Le damos enter y hacemos exactamente lo mismo con los demás datos. ¿Sí? Vamos a la hoja de datos, 0.34, y vuelve y juega esto por la hoja de datos, 0.34%. Finalmente, para poder concluir o terminar el estado de resultados, lo que tenemos que hacer es sacar la utilidad después de impuestos o lo que conocemos como la utilidad neta. En este caso simplemente sería restarle a la utilidad gravable el impuesto de renta. Esa sería nuestra utilidad neta. Como es la misma fórmula, arrastramos y aquí tenemos como tal el respectivo estado de resultados. Como necesitamos seguir calculando cosas, el modelo como tal permite poder desarrollar hasta los balances proyectados desde el año 0, que ya lo tenemos, hasta el año 3. Sin embargo, para efectos de ejercicio y para practicidad, vamos a ir nomás hasta el presupuesto o flujo de caja. ¿Listo? Hasta el flujo de caja o lo que conocemos como PIG. ¿Listo? Presupuesto de caja. En este caso, entonces ya yo tengo organizadas las cuentas, ya tengo organizado cuáles son las fuentes versus cuáles son los usos de cada uno de los respectivos fondos. Listo, lo que vamos a hacer entonces en el año 0 pues es pasar como tal el balance inicial. Entonces en el año 0 tenemos una caja inicial, no la hay porque cuando iniciamos no hay caja. Cuando iniciamos simplemente hay un aporte social. Ese aporte social lo traemos directamente del balance inicial, que viene a ser el patrimonio. ¿Sí? Hay un crédito inicial efectivamente, que lo vamos a traer también del balance inicial, que son en este caso estas obligaciones de 10 millones de pesos. ¿Listo? No hay utilidades antes de impuestos, no hay depreciación, no hay diferido de gastos preparativos porque hasta ahora la empresa está empezando. Entonces vamos a formular con suma, tabulamos y seleccionamos en este caso toda la columna. ¿Sí? Eso significa que tenemos un total de fondos de 20 millones de pesos. Los usos deben ser exactamente el mismo dato. ¿Qué hicimos con esos 20 millones de pesos? ¿O qué hicieron los socios con esos 20 millones de pesos? ¿Hubo compra de maquinaria? Sí. ¿Está en donde? Obviamente, pues también del balance inicial. Está acá, una maquinaria de 8 millones de pesos. Seleccionamos, damos enter, se trae el dato. ¿Hubo estudio y gastos preoperativos? Sí, también hubo estudios y gastos preoperativos. Viene también de el balance inicial. Aquí están, son estos 4 millones. ¿Hubo pago de la deuda? No. ¿Pagos de impuestos? No. ¿Hubo reparto a socios? No, tampoco. Y hubo un total usos. El total usos pues es la misma fórmula que utilizamos arriba. Sumamos todo lo que es desde compra de maquinaria en cuenta hasta reparto a socios. Le damos enter y tenemos los 12 millones. El saldo que sería, pues sabemos que podemos traer el dato desde lo que conocemos como el balance inicial, los 8 millones, o podemos verificar el ejercicio simplemente haciendo la resta como tal del total de fondos menos
los 12 millones que usamos y lo que queda de dinero, que son estos 8 millones, vienen a ser el saldo final de caja de el año 0, que en este caso nosotros ya lo teníamos en el balance inicial. ¿Sí? En el balance inicial. Entonces, nosotros también pudimos haber sacado este saldo de caja de restar ¿qué? Pues de restar esos 20 millones de pesos del total de pasivos de los 8 millones de maquinaria y de los 4 millones de gastos preoperativos, si así lo hubiésemos querido hacer. Y lo podemos hacer. Sin embargo, en este caso, vamos a agilizar desarrollando el flujo de caja. ¿Listo? Para que no quede tan largo el video. De igual forma, pues ustedes pueden ir avanzando poco a poco para que lo vayan haciendo por partes y lo vayan desarrollando de manera adecuada. Aquí abajo les agregué una formulita para que ustedes se den cuenta si está hecho de manera correcta o no el flujo de efectivo. ¿Cómo lo pueden verificar? Aquí tengo la fórmula. Los fondos menos los usos menos el saldo final de caja. Apliquémosla. Entonces esto sería igual al total de fondos, que son 20 millones, menos el total de usos, que serían los 12 millones, menos el saldo final de caja. Medio cero significa que está bien diseñado, está bien desarrollado. ¿Listo? Cualquier momento, la facilidad del video es que ustedes pueden repetir cada una de las partes las veces que ustedes deseen. Entonces ahí no hay dificultad alguna. Listo, muchachos. Entonces empezamos con el año 1. El saldo inicial del año 1 tiene que ser el saldo final del año inmediatamente anterior. Entonces seleccionamos la celda C22 en este caso, que equivale a los 8 millones que están en caja final del año 0 para caja inicial del año 1. ¿Listo? Aporte social no hubo, crédito inicial no hubo. Utilidades antes de impuestos hubo. Sí hubo utilidades antes de impuestos, obviamente, y eso está, o ese dato lo traemos ¿de dónde? Pues del respectivo estado de resultados, que es la misma utilidad gradable. Seleccionamos, le damos enter. Y si deseamos, podemos, sin ningún tipo de dificultad, arrastrar la respectiva fórmula. La fórmula del total de costos, si queremos, la podemos arrastrar también. Esta también aplica. Y también aplica la del total de usos, para ir adelantando esta parte. Listo, hubo depreciación, claro. ¿De dónde la podemos traer? Del presupuesto de depreciación, o si lo deseamos, pues directamente del PIG, que es el que está aquí cerca. Aquí está la depreciación, los 2.666.666.67. También lo que podemos hacer es arrastrar el dato sin ningún tipo de inconveniente. Y finalmente colocamos el diferido de gastos preoperativos, que también viene del PIG, que es una cuentica un poquito más abajo, que es este 1.333.333,33. Arrastramos y podemos decir que ya tenemos completo el total de fondos de el año 1. Continuamos entonces con el uso de los fondos. Compra de maquinaria no hubo, estudio de gastos preoperativos no hubo, eso se hizo en el año 0. ¿Se hizo pago de la deuda? Claro, sí se hizo pago de la deuda, y la pregunta es ¿cuánto colocamos de pago de la deuda? Pago de la deuda, vamos a colocar el dato que viene como tal del presupuesto de la deuda en pagos a principal. Ese es el valor que tiene que ir. Seleccionamos, como es el mismo dato, para de ahí en adelante está organizado en la tabla anterior, podemos arrastrar la fórmula. Pago de impuestos, ¿se pagaron impuestos? Claro. En este caso solo estamos trabajando con el impuesto de renta, que es del 34%, ya está calculado, lo tenemos aquí en el estado de pérdidas y ganancias, en el estado de resultados. Damos enter y arrastramos la fórmula. Fácil. En la evaluación final no había reparto a socios, por ende, de acuerdo a esto, pues, no hay ningún tipo de dificultad, ¿vale? ¿Vale? Esta fórmula aplica para el saldo final de caja de los siguientes años, ¿sí? Arrastramos y el saldo inicial de caja del año siguiente es el saldo final de caja del año anterior. En este caso tenemos que seleccionar este de 22 para el saldo inicial de caja del año 2, amarrada del año 1, y finalmente, pues como es la misma fórmula, la arrastramos para el año 3.
En este orden de ideas, podríamos decir que ya está listo, pero tendríamos nosotros que entrar a verificar si las fórmulas quedaron bien desarrolladas. ¿Cómo? Pues arrastrando la formulita que tenemos acá. Entonces, al arrastrar la formulita que tenemos acá, nos damos cuenta que efectivamente el flujo de efectivo quedó bien diseñado o el flujo de caja quedó bien diseñado. Esta parte es una de las partes más cruciales. ¿Por qué? Porque el flujo de efectivo es de donde yo voy a determinar cuáles y cuántas van a ser las utilidades que voy a recibir en mi negocio para poder calcular lo que es la TIR y el BPN o el valor actual neto o valor presente neto, como se identifica. Entonces ustedes pueden colocar acá en reparto a socios una política. Por ejemplo, como es una empresa nueva, ¿sí? Y esa empresa nueva necesita reutilizar todo excedente de capital para de pronto la parte de investigación y desarrollo, etcétera, etcétera. Entonces, de toda la utilidad que genera aquí en el estado de pérdidas y ganancias, digamos que la política es pagar nomás el 50% de esas utilidades como reparto a socios. Entonces, ¿cómo lo haríamos? Simplemente haríamos igual, seleccionaríamos la utilidad después de impuestos y la multiplicaríamos por el 0,5%, que sería la mitad, e inmediatamente sabríamos cuánto es cuánto es la utilidad que se va a recibir año a año. Esa es una forma para que ustedes generen una política de reparto de utilidades a socios y estos son los datos con los cuales ustedes van a trabajar para calcular TIR y BPN, esto de reparto a socios. Ya con el otro profe ustedes se van a dar cuenta cómo es que se calcula, pero básicamente es esto. Ustedes pueden generar distintas políticas de repartir solo el 20%, el 10%, el 60, 70, 80%, depende de todos y cada uno de ustedes. Lo cierto es que la idea es que ustedes puedan trabajarlo así. Listo, muchachos. Ustedes dirán, bueno, ¿y por qué tanto complique con tanto amarre de fórmula? Fácil, porque eso me da la posibilidad de hacer un ejercicio de sensibilización. Entonces yo puedo revisar si tuve un error en el estudio de mercado y digamos que el potencial de mercado no es de 10 millones de unidades, sino de 5 millones de unidades, pues me va a castigar como tal los ingresos. Y si el precio de venta unitario no es de 5.000 porque el mercado no reacciona, sino que nos toca bajarlo a 4.000 pesos, ¿sí? Y resulta que cuando empezamos a revisar proveedores, el costo variable de 2.000 no era, sino que era de 2.500 pesos, ¿sí? Podemos entonces empezar a sensibilizar eso. Que el costo fijo no es de 30 millones, sino que el costo fijo es en realidad de 60 o de 80 millones. Entonces nos vamos a dar cuenta que todo lo que habíamos puesto inicialmente, aparte del balance inicial, va a empezar a variar. Y eso como tal va a tener un efecto directo en lo que son las utilidades. Antes estamos hablando de utilidades de miles de millones de pesos, ahorita estamos hablando de utilidades de cientos de millones de pesos. ¿Sí? Solo se pasan los 1.000 millones de pesos en el año 3. Y por ende, pues empiezan a verse como tal afectados los resultados que da el flujo de caja. Entonces nótese que ahí podemos empezar a trabajar con distintas variables para poder identificar si el proyecto como tal es viable. Si nosotros, el proyecto que tenemos, podemos colocarle en esta hoja de datos los valores más negativistas posibles y aún así, cuando vamos al PIGE y vamos al presupuesto de caja, se pueden sacar utilidades y se pueden hacer reparto a socios, entonces significa que el proyecto probablemente sea bueno y sea viable. No es la única forma de decidir, pero digamos que nos puede servir como un criterio adicional para hacerlo. Listo, muchachos, en lo que habíamos quedado, ahí les hago llegar el video. Cualquier cosa igual en clases, ustedes necesitan algún tipo de retroalimentación, con todo gusto. Que estén muy bien y hasta luego.